Presentamos un cordial saludo a todos los televidentes de Canal 8 Conecta y de este espacio Parroquia, Comunidad de Comunidades. Sean bienvenidos a este espacio del encuentro con la Palabra de Dios, con la reflexión, con el acontecer pastoral de nuestra comunidad parroquial y sobre todo con unas ideas de reflexión que nos puedan ayudar a ser mejores cristianos, a ser mejores creyentes, mejores parroquianos. En este ambiente ya de la cercanía a la Semana Santa, cada día que pasa nos vamos acercando más, pues vamos a compartir el Evangelio del quinto domingo de Cuaresma. Esto ya corre, ya todo el tiempo no se detiene. De tal manera que sean bienvenidos. Padre Bernardo, bienvenido al espacio de Parroquia, Comunidad de Comunidades. Gracias, Padre Chucho, y un saludo a todos los televidentes de Canal 8 Conecta. En este tiempo de Cuaresma que, como nos acaba de decir el Padre Chucho, va avanzando y que nos prepara para la gran fiesta de la Pascua cristiana, la solemnidad de solemnidades. Vamos a iniciar leyendo el Evangelio que escucharemos el próximo domingo, el quinto domingo de Cuaresma, un texto hermoso que la liturgia ha querido tomar del Evangelio de San Juan para estos días y que nos deja muchas enseñanzas. Escuchemos entonces con fe y devoción la palabra del Señor tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículos 1 a 11. Mas Jesús se fue al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos televidentes, este texto preciosísimo del Evangelio de San Juan narra, como hemos escuchado, la experiencia de una mujer sorprendida en adulterio. Una falta muy grave en Israel y especialmente en una sociedad machista como la judía. Se castigaba a la mujer adúltera, no al hombre adúltero, a la mujer adúltera, incluso con la pena de muerte. Si nos damos cuenta, hay dos actitudes aquí muy evidentes. La primera, la de los escribas y fariseos, es decir, de aquellos hombres que, conociendo muy bien la ley del Antiguo Testamento, ven que esta mujer que ha sido sorprendida en adulterio, se ve que la han visto, como dice el texto, en flagrante adulterio, la llevan ante Jesús, dice el Evangelio, para tentarlo. Porque la respuesta que diera Jesús lo podía poner mal ante el pueblo.
Si, como dicen ellos, apelando a la ley, Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres, ¿tú qué dices? Si él dice que la apedreen, ¿dónde queda toda la predicación sobre la misericordia, sobre el amor, sobre la cercanía con los pecadores? Y si él dice que no, pues tendrían un motivo suficiente para acusarlo, ya que no respeta la ley. Entonces, como vemos, estos hombres religiosos se fundamentan en su religión, en su piedad externa, para tratar a esta mujer muy mal, para exigir prácticamente la pena de muerte a través de la lapidación, como la ley de Moisés lo decía. Y esta primera actitud nos refleja a nosotros, queridos televidentes, cuando nos levantamos para juzgar al hermano, cuando nos creemos más justos que los demás, mejores que los demás. Puede darse que no cometamos un mal moral visible y externo, tan evidente como el adulterio, pero el peligro de creernos buenos es entrar en la soberbia, de pensar que porque no hacemos algo malo externamente, somos limpios o somos justos. Esta es precisamente la actitud que desenmascara a Jesús de estos fariseos y escribas. Por eso decía que son dos actitudes. Por una parte, la de estos que juzgan, recriminan, piden la ley, intransigentes con una mujer que ya está pasando una vergüenza, porque el hecho de que la hayan sorprendido en adulterio ya es una vergüenza, y luego ellos la llevan ante Jesús. Y la segunda actitud, que es la de un Jesús que no se pone a responder con palabras, sino que, como dice, en silencio iba escribiendo en la tierra, y como ellos le insistían en preguntarle, entonces, más que darles una respuesta sobre el acontecimiento, les dice: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Aquel que esté sin pecado. El peligro de sentirnos mejores que los demás y de levantarnos en jueces sobre los demás es que la soberbia nos hace pensar que no tenemos pecado. Y gracias a Dios, todos estamos envueltos en debilidad. San Pablo dice en la carta a los romanos que Dios permitió la rebeldía de todos para tener misericordia de todos. Y tal vez el pecado de estos escribas y fariseos, que se creían tan religiosos, era más grave que el de la adúltera, porque era un pecado invisible. Era un pecado que estaba deseando la muerte a una mujer por una falla que en su debilidad cometió. Aún la afirmación de Jesús, aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra, es una afirmación que le daría autoridad a Jesús para apedrearla. Él, que es hijo de Dios, que no tiene pecado, él, si aplicara incluso lo mismo que él dijo, hubiese tenido autoridad para apedrearla. Y entonces aquí viene de nuevo la actitud de Jesús, llena de misericordia, de amor. Él no tomó la piedra para apedrearla. Y él estaba allí, el único que estaba en esta escena, sin pecado. El Evangelio nos dice que aquellos escribas y ancianos empezaron, al oír estas palabras, a retirarse uno tras otro, comenzando por los más viejos. Al menos reconocieron que tenían pecado. Pero Jesús desenmascara esta actitud. Los desenmascara haciéndoles ver que ellos tienen pecado y que por estar envueltos en debilidad y en fragilidad no tienen derecho a levantarse como jueces en este caso, de esta mujer.
La actitud de Jesús luego sigue muy hermosa. Jesús le dijo, incorporándose, mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Y la mujer, viendo que solo estaba con Jesús, pues dice, nadie, Señor. Y el Señor, vuelvo y repito, que tenía la potestad, según la afirmación que él hizo, de lanzarle la piedra, no lo hace. Simplemente le dice, tampoco yo te condeno. Vete en adelante, no peques más. Eso es lo que estamos celebrando, queridos hermanos, en la Cuaresma y lo que vamos a celebrar en la Pascua. El Señor no nos condena, no importa el pecado que hayamos cometido, pero nos dice, yo no te condeno, pero vete y en adelante no peques más. Nos llama a orientar nuestra vida, a enderezarla, a ir en un camino decidido, de compromiso, en un camino serio, de empeñarnos en ser mejores, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con ese auxilio que recibimos de Él en los sacramentos, en el sacramento de la confesión, en el sacramento de la Eucaristía y en esta gran fiesta cristiana que vamos a celebrar. Padre Chucho, yo creo que estas reflexiones, complementadas por las suyas, pueden servir a nuestros televidentes para que nos preparemos a estos días santos que estamos próximos a celebrar y nos acerquemos al sacramento de la confesión con esta confianza de Jesús que a todos, a nosotros también los sacerdotes, nos espera con los brazos misericordiosos para otorgarnos el perdón y no la condenación. El tema de este Evangelio de la quinta dominica de Cuaresma, con la que iniciamos la semana que llamamos de Dolores, es decir, los días anteriores a la pasión del Señor. Creo que es un texto muy bonito y el relato como tal, yo miraría como dos temas allí que nos puedan ayudar un poco también a nuestra reflexión. Lo primero sería la realidad del pecado y la gracia encontradas en esa escena. La mujer que ha cometido una debilidad, que ha sido sorprendida en flagrante adulterio, es decir, no hay manera de negarlo. La ley decía una cosa, era que tenían que morir apedreadas. Y Jesús, que es la misericordia del Padre, intercediendo de alguna manera por aquella mujer, primero para que no sea apedreada, para que no muera, y segundo para que se le perdone la falta que había cometido. Yo creo que ya sobre esto hemos escuchado, pero hay otro elemento de fondo que a mí me gustaría tratar, es el tema del adulterio, esa es la realidad familiar, es el tema de la familia, de los esposos, de la vida en pareja, los hogares, muchos de nuestros hogares, los hogares de esta comunidad, como en muchas comunidades del mundo entero, se ven afectadas por el flagelo del adulterio. Hay esposos adúlteros, hay esposas adúlteras, se da esta situación de la infidelidad y junto con el divorcio, con la separación, son como las plagas que están atacando la institución familiar, la estabilidad de la vida matrimonial, la estabilidad de la vida del hogar, se ven afectados por este bichito, por ese viral que está atacando nuestras familias. Y esto es el pan de cada día. Entonces uno mira toda esta realidad y uno dice, bueno, ¿cómo hacer? Porque para los hombres pareciera ser que es natural y que es muy común el ser infieles. Y que el que no lo es como un tonto, un pendejo, un idiota, que no sabe volársele a la mujer, jugársela, echarse la canita al aire, como puedan llamar esto. Y es una situación que a veces en muchos se vuelve enfermiza, se vuelve dañina. Hay personas que destruyen el hogar por tantas cosas, tantas maneras que se puede caer en infidelidad. ¿Cuántos esposos a través de la internet, a través del Face, están ahí chateando con la amiga, con la que conoció, con la otra, y no le presta atención a su esposa, a sus hijos, por estar detrás de una aparecida que llegó de la noche a la mañana
sin cómo ni cuándo, que uno diría es el demonio encarnado que llega a sonsacar y a destruir ese orden de la vida de la familia. Entonces es necesario un poco y poner el dedo en la llaga aunque duela, pero yo creo que muchas personas deberían reflexionar sobre esta realidad, ese grado de infidelidad, sobre todo en la vida matrimonial, los que son casados por sacramento y aún los que no lo son, que están en vida de pareja, así sea por unión libre o por matrimonio civil. También allí se presenta mucho adulterio muchas veces, mucha infidelidad. Uno cuando pasa por las comunidades se da cuenta que hay unas comunidades donde los hombres son más infieles que las mujeres, que las esposas. Pero hay otras donde las esposas son más infieles que los esposos. Y hay otras donde es 50-50. Tanto los hombres como las mujeres presentan un alto grado de infidelidad. Entonces es necesario que nosotros aprendamos que este es un tema que hay que reflexionarlo y cambiarlo. Yo creo que nosotros no podemos seguir viendo cómo sufren las mujeres porque es más alto el grado de mujeres que sufren de infidelidad por parte del esposo que los esposos que sufren por parte de infidelidad de la esposa, de la cónyuge. Pero es necesario. Y en esto yo creo que a muchos esposos le pasaría como a la mujer adúltera. Los cogen infragantes, los cogen con las manos en la masa, les cogen las llamadas en el celular, el WhatsApp, el Face, le cogen la foto, le cogen cantidad de material probatorio ahí en la billetera o de otras maneras. Y son tan cínicos que todavía tienen, viendo las pruebas y tienen la capacidad de seguir negando algo que es evidente. Entonces, yo creo que es el grado máximo de la conchudez, de la irresponsabilidad, digamos del abuso que está haciendo contra el cónyuge o la cónyuge que decidió dejar una familia, un papá, una mamá, otro proyecto de vida por irse con él para hacer y construir juntos un proyecto de vida de felicidad, de armonía y de prosperidad. Y no hay derecho que un marido vitupere los derechos de la mujer, del cónyuge, maltratándolo psicológica, verbalmente, o en esta parte de jugar con los sentimientos, engañándola, burlándose. Es triste para uno escuchar en esas consejerías casos, aquí no mencionamos personas, sino simplemente casos de personas donde el esposo es infiel, se va a un prostíbulo, a una zona de tolerancia, se contamina con una enfermedad infecto-contagiosa y viene y se la transmite a la esposa. Cuando la esposa le dice que está enfermo, tiene el descaro de reclamarle que ella con quién se acostó, que cuál es el mozo que la infectó de eso, cuando fue él mismo el instrumento de transmitir de un sitio de pecado, de una mujer enferma, traer esa contaminación para pasársela y pegársela a su mujer que es sana, que es limpia, que es fiel. ¿Qué necesidad tiene un esposo de ir a revolcarse en el fango del pecado de un prostíbulo con una prostituta para venir a pegarle y a contaminar, mancillar su habitación, su tálamo nupcial, su cama donde reposa, donde está aquella que renunció a cantidad de cosas para estar con él, construir una familia y un hogar? En esto tenemos que hoy pensar, y yo llamo a pensar y a reflexionar un poco sobre esta realidad a los televidentes, a las televidentes, quienes tienen alguna dificultad en este campo, que lo piensen. Vale la pena pensarlo y sobre todo mirando el caso de la mujer adúltera, cómo estamos especialmente o cómo están los que tienen vida de pareja. Igual esa infidelidad de la mujer adúltera vale para un profesional, para nosotros mismos como sacerdotes, mirar el grado de fidelidad que tenemos al ministerio que hemos recibido. Cada profesional en su empresa, un gerente de una empresa, ¿cuál es el grado de fidelidad que tiene frente a lo que hace y lo que sabe hacer? Quien administra un capital, ¿cuál es la fidelidad y la pulcritud, la limpieza que hay en el manejo de ese capital, propio o ajeno? Pero, es decir, a partir de aquí creo, Padre Bernardo, que podríamos hacer cantidad de interpretaciones frente a esto. El tiempo se nos acaba, pero qué bueno pues también algún aporte, alguna idea frente a poder reflexionar en este.
Sí, yo siempre le digo a los esposos, las esposas, cuando han caído en el adulterio, piensen qué puede tener otra mujer que no tenga su esposa, qué puede tener otro hombre que no tenga su esposo. Y los riesgos en que se pone la estabilidad familiar. Cuando los hijos sufren las consecuencias de esto, porque ¿qué hombre va a sentirse bien con que su mujer no sea solo de él? ¿O qué mujer no va a sentirse bien con que su hombre no sea solo de ella? Entonces, cuando el Evangelio propone el matrimonio como el modelo de unión conyugal y como la familia, como el modelo de familia desde el Evangelio, no es para amargarnos la vida, es para hacernos felices. Es cierto que está la tentación, que está la atracción, pero también está la capacidad de abstinencia, de cuidarse, de no volverse vulnerable al pecado, de evitar sitios, personas, situaciones. Para eso está la gracia de Dios, para combatir contra la tentación. Y nadie es tentado por encima de sus propias fuerzas, dice la Sagrada Escritura. De manera que un cristiano y aún un no cristiano está invitado a ser fiel, fundamentalmente para ser feliz y para hacer feliz a su cónyuge y a los hijos y a la familia. Mucho habría que decir aquí. Yo invito desde la palabra de Dios a todos a que si se ha caído en esa situación nos confesemos, recibamos la misericordia de Dios y luchemos por una vida familiar íntegra. Los medios de comunicación nos transmiten los divorcios, las infidelidades conyugales como normales, pero no es así. Eso no es normal, eso nos daña, nos destruye. El Evangelio nos propone un camino de alegría y para los esposos, en su fidelidad conyugal, este es un camino que no se puede desaprovechar. Así se agrada a Dios, se le hace mucho bien al hogar y se es feliz personalmente. Padre, se nos acabó el tiempo. Queridos televidentes de Canal 8 Conecta, nos queda sino agradecer su fiel sintonía, esperar que estas reflexiones humildes y sencillas sean de su total agrado y hasta una próxima ocasión. Un saludo a todos, que el Señor les bendiga y que tengan unas festividades de Pascua llenas de las gracias del Señor. No desaprovechemos la gracia del Señor que viene a reconciliarnos con el Padre Dios.